Y ahora estamos profundizando un poquito en cómo participo en él. ¿Cómo participo en el nuevo nacimiento? Si es una obra completamente presidida por el Señor, llevada a cabo por la iniciativa soberana de Dios, ¿cómo participo yo? ¿Cuál es mi rol ahí en medio de esto? Y estábamos en el diálogo o partimos mejor del diálogo de Jesús con Nicodemo. Cómo el Señor le deja a Nicodemo varias cosas claras. Por ejemplo, que el nuevo nacimiento es una experiencia espiritual, ¿cierto? Que el nuevo nacimiento tiene como eje la cruz y como protagonista Jesucristo. Y que en el nuevo nacimiento yo recibo una nueva vida. Y es una vida que es eterna. Es la vida de Cristo que me es dada. Pero nos causó sorpresa y veíamos en el texto cómo después de ese diálogo, de esa explicación profunda de Jesús a Nicodemo, donde hay varias limitaciones en la mentalidad de Nicodemo para entender lo que el Señor quiere mostrarle. Uno esperaría, por razón de lo que hacemos hoy, que el Señor hubiera hecho con Nicodemo la oración de fe. Pero el Señor no lo hace. Y trata de explicarle a Nicodemo la bendición de entender que por razón del amor de Dios, Él nos dio a su Hijo. Y que es el Hijo que nos es dado el que finalmente opera en nosotros el milagro del nuevo nacimiento. Entonces tratábamos de ver por qué, o mejor, en ese proceso de cómo participo. Porque si hoy, por ejemplo, desde lo que tradicionalmente hacemos, diríamos, ¿cómo participa una persona en el nuevo nacimiento? Sustentados en la praxis más común de las iglesias hoy, uno diría, bueno, levantando la mano, invitando a Jesús a que entre en su corazón a través de una oración de fe. Nota los elementos que esta práctica tiene. Nota, levantas tu mano, o sea, manifiestas tu decisión. Y luego invitas a Jesús a que entre en tu corazón. Y lo haces a través de una oración de fe. Estos elementos que conforman esta práctica que lleva ya varias décadas dentro de la iglesia, pero que curiosamente primero Jesús no lo hace con Nicodemo, no lo hizo con ninguno más. Y luego cuando los apóstoles comienzan, y el apóstol Pablo comienzan en el desarrollo de la iglesia, nunca vemos que ellos acudieran a esto que la iglesia sí hace hoy. Entonces hay algo que necesitamos entender, o necesitamos reevaluar lo que estamos haciendo como iglesia, o entonces diríamos que algo le faltó a la revelación que no nos lo dijo. Y bueno, usted ya sabe que indiscutiblemente lo que tenemos que reevaluar es la práctica de hoy, porque en la revelación está consignado todo lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Entonces, hemos usado un texto como marco de referencia, ¿no? Y es Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, los primeros 10 versículos, y vamos a leerlo nuevamente para que de una vez comencemos a revisar algunos detalles de lo que el apóstol Pablo nos describe aquí. Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Concluimos el miércoles pasado diciendo que muchas veces una persona viene a la iglesia, es arropada por la cultura cristiana, comienza a hacer lo que se hace en la iglesia, se aprenden nuestras canciones, algunos versículos, participa de algunas prácticas, incluso modifica algunas de sus conductas como resultado de alguna manera de meterse, de introducirse en medio de una comunidad cristiana. Pero no necesariamente eso significa que una persona ha nacido de nuevo. Otra vez, como decíamos el miércoles pasado, la persona puede aprender a operar en la iglesia, pero no necesariamente a operar en el reino. Su ambiente cambió, pero no necesariamente su espíritu se transformó. Entonces vamos a analizar qué es lo que ocurre realmente en el nuevo nacimiento y cómo es que por la obra de Dios nosotros vamos participando en él, y no necesariamente a través de esto que tradicionalmente hemos llamado la oración de fe, la oración de arrepentimiento. Entonces, la primera cosa que quiero que observemos en el texto es que la nueva vida se recibe primero para resurrección. Repito, la nueva vida se recibe primero para resurrección. O sea, en el nacimiento natural, algo que no era vino a la existencia a través de la fecundación y se crea la vida. En el nacimiento espiritual, algo que estaba muerto resucita. Y esa es la diferencia. Observa los primeros versículos del texto que leímos. Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Y quién nos dio la vida? Nos la dio Cristo. Nos la dio Dios a través de Cristo Jesús. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. O sea, ya mencionamos esto. O sea, la primera cosa de la que debo ser consciente es que yo estaba muerto espiritualmente. Muerto en mis delitos y pecados, como menciona el apóstol Pablo aquí. O sea, yo estaba irremediablemente separado de Dios. No tenía comunión alguna con Dios. Estaba destituido de su gracia, como lo menciona después en la carta a los Romanos. Ahora, recuerda, nosotros tenemos un espíritu que nos fue dado en el momento de la creación. Ese espíritu es el que dinamiza este cuerpo, pero a la vez ese espíritu es el que tiene comunión con el Creador. Esa dimensión espiritual es la que murió por razón del pecado. Recuerda que aprendíamos también que no es tan preciso decir que el hombre cayó en pecado. El hombre no cayó en pecado, el hombre murió en pecado. Y Adán siguió viviendo, siguió caminando, pero murió espiritualmente. O sea, quedó completamente separado de Dios, separado de la gracia de Dios, del favor de Dios. A partir de ahí, todo hijo de Adán tiene un espíritu muerto. O sea, un espíritu que vivifica el cuerpo,
pero que no tiene comunión con Dios. Está separado de Dios. Hay un completo divorcio con Dios. Y esa es la condición espiritual en la que nosotros estábamos antes de nacer de nuevo. Nota, a partir del verso 2, Pablo lo describe con mucha exactitud. Nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, un espíritu pecaminoso, apartado del propósito de Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Nota que la descripción que hace Pablo aquí es una descripción de alguien que vive todo el tiempo dándole la espalda a Dios, completamente en una dirección contraria al propósito de Dios. Ahora, eso está claro hasta aquí. Si el nuevo nacimiento es una apropiación espiritual y yo estaba espiritualmente muerto, ¿cómo es que un muerto puede invitar a Cristo a su corazón? Otra vez. Si el nuevo nacimiento es una apropiación espiritual, se da desde el espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Fue la aclaración que le hizo el Señor a Nicodemo. O sea, el nuevo nacimiento es una apropiación espiritual. ¿Cómo es que alguien muerto puede levantar su mano y además de eso invitar a Jesús a su corazón? No lo puede hacer. No es algo que ocurra en nosotros desde el espíritu. Puede ser una acción que yo te induzco a que hagas. Y tú puedes participar de una oración por inducción, no de una obra del Señor para transformación. Porque esto, repito, no es algo que yo pueda hacer, es algo que Dios hace y lo hace por el Espíritu y la palabra. Estábamos muertos. Y los muertos no deciden. Los muertos no invitan a nadie. Los muertos no levantan la mano. Y tampoco oran. Ahora, nota, ¿no? Uno tiene una persona al frente y está afanado porque viva la experiencia del nuevo nacimiento y uno se lo queda mirando y le dice, ahora debes tomar una decisión. Pero escucha, está muerto. ¿Cómo va a tomar una decisión? Es muy interesante. Cuando Dios alcanza a Saulo con su gracia, no lo llevó a tomar una decisión. Le salió al encuentro, lo tumbó y se le presentó. Saulo lo pudo ver en el espíritu. Los que estaban con él escuchaban pero no veían. Saulo lo pudo ver en el espíritu, tanto así que su visión natural se nubló. Nota, Dios no le salió al encuentro a Saulo diciendo, Saulo, ¿tú quisieras aceptarme a mí como tu Señor? Saulo, mira, yo quiero hacerte una invitación a ver si tú la aceptas o no. No. Le salió al encuentro, lo tumbó a tierra. Entonces le decimos a una persona, mira, tú sin Cristo estás muerto, pero con Cristo vivirás eternamente. Levanta tu mano y acéptalo. Pero si está muerto, ¿cómo va a aceptarlo? Estábamos muertos en delitos y pecados. Ese era nuestro estado. Andábamos en otro tiempo conforme a esto. Era nuestra conducta. De acuerdo al príncipe de la potestad del aire, era quien nos gobernaba. Vivíamos haciendo los deseos de la carne. Eran las obras en las que estábamos.
y éramos por naturaleza hijos de ira. Estado, conducta, gobierno, obras y posición. Todo eso completamente divorciado de Dios. Por eso el milagro del nuevo nacimiento obra primeramente para darle vida al Espíritu que hay en nosotros. Por eso nota el énfasis de los versos 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. El Padre nos amó y nos dio al Hijo. Y juntamente con el Hijo nos dio la vida. ¿Cómo? Resucitándonos juntamente con Él. ¿Sí ves? Yo te pregunto, ¿qué decisión tomé yo ahí? ¿Qué iniciativa? Él me amó, dio a su Hijo, juntamente con su Hijo me dio la vida. ¿Cómo nos la dio? Resucitándonos juntamente con Él. Mi espíritu nunca podrá responder a Dios porque está muerto. Necesita resucitar. Y eso es lo que el Hijo hace en nosotros. Eso es lo que el Hijo hace en nosotros. Entonces recuerda, en primera instancia, la nueva vida se recibe primero para resurrección. Pero sigamos avanzando un poquito más en el texto. Y el segundo aspecto que quiero destacar es que la nueva vida es el traslado a un nuevo hábitat. Repito, la nueva vida es el traslado a un nuevo hábitat. Pablo describe con bastante precisión. Seguíamos la corriente de este mundo, andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, éramos hijos de ira, seguíamos los deseos engañosos de nuestra carne y bueno, todo ese tipo de cosas. Ese era el hábitat en que nosotros estábamos. Pero dice el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos resucitó y nos cambió de escenario. Estábamos en la potestad de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo y sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Lo que Dios hizo con nosotros es lo mismo que hizo con el Cristo encarnado. Por tanto, debo entender que esto no sucedió en el Cronos. Nosotros tenemos la tendencia de decir, yo recibí a Cristo en el año no sé qué, en la campaña de yo no sé quién y todo lo demás y esto. No. Eso no se dio en el Cronos, se manifestó en el Cronos. Usted fue resucitado juntamente con Cristo y sentado en lugares celestiales juntamente con Él. Sucedió en el propósito, en el kairos de Dios. Dios lo hizo juntamente con Él. El asunto es que el Cristo crucificado y resucitado ahora es manifestado a través de nosotros. Y observa que la primera descripción que el apóstol Pablo nos da de lo que sucedió en la dimensión espiritual, y es lo que yo necesito entender. Después de decirnos lo que Dios hizo en Cristo, nos explica que es un traslado de índole espiritual. Nosotros éramos llevados por la corriente de este mundo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, así como lo describe ahí. Estábamos muertos en delitos, en eso andábamos en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, cuando uno mira estos textos del 2 el verso 2 y el verso 3,
Es como la descripción de una especie de zombies espirituales, ¿no? Caminan ahí, pero están muertos. Y van de un lado para otro y siguen los deseos engañosos y siguen al príncipe de la potestad del aire y todo lo demás. Los deseos de la carne, la voluntad y los pensamientos. Pero Él nos dio vida y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Escucha, tú dirás, pero pastor, yo sigo aquí, ¿cuál lugares celestiales ni qué nada? Escucha, es lo mismo. Cuando Adán pecó, Adán murió, pero siguió ahí en Edén, porque murió su espíritu. Cuando tú y yo renacemos, seguimos con los pies sobre la tierra, pero espiritualmente hemos sido trasladados a lugares celestiales juntamente con Cristo. Aleluya. Tú y yo estábamos instalados en el sistema mundano y Dios nos trasladó a Cristo. Estábamos en el abismo y Él nos elevó a lugares celestiales. Estábamos en la potestad de las tinieblas y Él nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y es muy interesante porque si tú has venido siguiendo el curso de las enseñanzas, si no, puedes ponerte al día ahí en nuestro canal en YouTube, Pastores Ángel y Marcela, en la serie Pilares de nuestra Fe. Hablamos de un tema que llamamos antecedentes en el Antiguo Testamento. Y cuando vimos los antecedentes del nuevo nacimiento que aparecen en el Antiguo Testamento, analizamos la profecía de Ezequiel, cuando Dios le dice al pueblo que los traerá al lugar de su heredad. Allí en el capítulo 36, el versículo 24, recuerda, analizamos ese texto, pero simplemente cito el verso 24 cuando Él dice: y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Es interesante que la descripción que Dios hace de la restauración del pueblo de Israel arranca primero trayéndolos de donde están al país. Dios pudo haberlos restaurado en el exilio, ¿por qué no? Él es soberano. Pero esta figura está representando lo que ahora sucede con nosotros. Él nos saca de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Él nos levanta del abismo en el que estamos y nos sienta en lugares celestiales juntamente con Él. Así como Israel fue traído del exilio a su país, a la tierra prometida, nuestra tierra prometida es Cristo. Amén. Él es el escenario donde ahora somos puestos en el nuevo nacimiento. Además de recibir una nueva vida, somos puestos en una nueva ubicación en Cristo, en lugares celestiales juntamente con Él. Este es un asunto espiritual. Tú y yo hoy tenemos los pies en la tierra, pero en Cristo estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Quiere decir que todo ha sido puesto debajo de nuestros pies. Esa es la verdad espiritual que nos gobierna. No importa por dónde camines hoy, no importa las dificultades que atraviesas todos los días. Esto no tiene que ver con lo que tus pies pisan. Esto tiene que ver con donde tu espíritu está ubicado. Aleluya. Gloria al Señor. Pero sigamos avanzando. Entonces, repito, la nueva vida se recibe primero para resurrección. La nueva vida es el traslado a un nuevo hábitat. Pero un tercer aspecto que quiero destacar de este texto es que la nueva vida no tiene que ver con algo que tú haces. No tiene que ver con algo que yo hago. Si fuera así,
Indiscutiblemente sería clave, vital, esto de levantar la mano, de hacer una oración, de tomar la iniciativa, de invitar a Cristo y todo lo demás. Entonces descansaría en lo que yo hago, pero no tiene que ver con nada que yo haga. Mira el verso 7, por favor. La nueva vida no tiene que ver con nada, con algo que tú haces. Escucha el verso 7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y como si no quedara claro, el apóstol Pablo añade, aclara, enfatiza. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, gracia de Dios. Y otra vez, como si no nos quedara claro, como si alguno todavía se atreviera a dudarlo, enfatiza, no por obras, para que nadie se gloríe. Y nota, la fuerza aquí de esta afirmación es la naturaleza eterna del obrar de Dios en el nuevo nacimiento. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. O sea, lo que Dios hoy ha hecho en mí y en ti, al darnos una nueva vida, es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. La naturaleza eterna del obrar de Dios en el nuevo nacimiento. Sin hacer nada, somos alcanzados por la abundancia de la gracia de aquel que lo hizo todo. Esto no es de nosotros. Esto no es de nosotros. Porque es que todo lo que yo hago tiene repercusión temporal, pero lo que Cristo hace es eterno. Por eso cuando tú haces descansar la experiencia del nuevo nacimiento en algo que tú haces, por eso todo el tiempo estás lleno de dudas, por eso todo el tiempo estás lleno de dudas si sí pasó o no. Y uno se sorprende. Yo les he dicho en las charlas anteriores, personas que después de 15, 20 años en la iglesia te preguntan, pastor, es que yo realmente no sé si yo habré nacido de nuevo o no. Yo no sé si yo soy salvo o no, si algún día iré a los cielos o no. Y uno se sorprende de ver que una persona a estas alturas de la vida esté asaltada por una duda de esa naturaleza. Pero probablemente es que has abrazado una supuesta experiencia de nuevo nacimiento por algo que tú hiciste. No tiene que ver con nada que nosotros hagamos. Porque lo que yo hago es temporal. Lo que el Señor hace es eterno. Por eso lo hace para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Dicho de otra forma, somos la exhibición eterna de la gracia de Dios. Y mira eso tan especial. Ya vimos el traslado del que habla el apóstol aquí, ¿no? Fuimos trasladados, elevados a lugares celestiales. Pero enfatiza que esto se da para mostrar las riquezas de la gracia. Esto no tiene que ver con obras. Esto no se trata de exhibir lo que tú hiciste, la decisión que tomaste. Esto se trata de que por los siglos Dios va a exhibir lo que por gracia hizo en cada uno de nosotros. Porque si fuera por lo que yo hice, es fácil que cualquiera de nosotros se gloríe. Y nota que hay algo de soberbia en esa expresión que popularmente usamos para describir nuestro inicio en la fe.
Yo, por allá en 1983, yo tomé la decisión de aceptar a Cristo en mi corazón. Si tú notas, esa es una frase repleta de soberbia. Yo tomé la decisión. Jesús estaba por ahí como sin agenda y yo lo invité a entrar en mi corazón. Esto no es de nosotros. Porque si es de nosotros, entonces nos gloriamos. Ahora, ¿qué afecta a las riquezas de la gracia? Si tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo, fuiste renacido para mostrar la abundante riqueza de su gracia. Esto va más allá de es que yo antes fumaba y ahora no fumo, es que yo antes decía groserías y ahora no los digo. No, esto no tiene que ver con cosas que hacías o ahora no haces o dejaste de hacer. Esto tiene que ver con la manifestación radical de una transformación espiritual. Mira, ni siquiera acciones piadosas como una sincera oración o ayudar a los necesitados o cambiar por completo mi forma de hablar o de comportarme, no por obras. Yo no puedo definir la experiencia del nuevo nacimiento por una oración que voluntaria o sinceramente yo hago, porque no es por obras. En esta acción divina no hay espacio alguno para la exaltación humana. Este es un proceso que manifiesta la gracia de Dios por todos los lados. Lo que evidencia el nuevo nacimiento es la abundante riqueza de la gracia de Dios. Y una cosa más para terminar. Un aspecto más al cierre del texto. Nacemos de nuevo para buenas obras, no por buenas obras. Repito, nacemos de nuevo para buenas obras y no por buenas obras. Y este es el cuarto aspecto que quiero puntualizar aquí en el texto. Porque la nueva vida que me es dada me conecta a un propósito eterno que va más allá de mí mismo. Y nota lo que dice el verso 10. Hermoso este texto. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y qué interesante, en el versículo 2 y 3, el apóstol Pablo describe todo lo que hacíamos antes, los zombies que éramos antes. Pero ahora describe en una frase sencilla toda esa transformación radical que se da por razón de el nuevo nacimiento. Somos un hombre nuevo, hechuras suyas. Tenemos una nueva forma de actuar, buenas obras. Y tenemos una nueva forma de comportarnos, andamos en ellas. Y es interesante que este texto, a lo primero que apunta es al ser. Somos hechura suya. Hechura suya. La obra del nuevo nacimiento se opera en el ser. Es una nueva vida que nos es dada. Y nota, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras.
hemos renacido para buenas obras, no por buenas obras. Es más, el texto dice que las obras en las que ahora operamos ni siquiera son el resultado de nuestra iniciativa, sino la identificación con lo que Dios de antemano ya ha preparado. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No le des una cartilla a un nuevo nacido, a alguien que ha nacido de nuevo. Y ahora usted, porque esa es otra cosa que tradicionalmente hacemos, y ahora usted tiene que hacer esto, y le leemos la cartilla de lo que tiene que hacer. Y ojo, usted ahora tiene que dejar de y le ponemos la otra hoja de la cartilla. No. Hay obras que Dios preparó de antemano para los que Él ha alcanzado por su gracia y ha sentado en lugares celestiales. Aquí es donde la transformación interior alcanza su manifestación exterior. Una vez que lo espiritual es establecido, lo material, lo carnal comienza a ser transformado. Yo no modifico una conducta para nacer de nuevo, sino que la manifestación de lo nuevo que me fue dado comienza a operar en todo aquello que Dios de antemano había preparado. Nacer de nuevo no es una lucha por cambiar unas conductas pecaminosas. Es la manifestación natural de la vida que ahora nos habita. No vivimos luchando por cambiar conductas. Vivimos conectados con un propósito eterno. No somos el resultado de las obras. Las obras son la manifestación de lo que fuimos hechos. Somos hechura suya, creados para buenas obras. No somos el resultado de buenas obras. Las obras son la manifestación de lo que fuimos hechos. No somos el resultado de piadosas oraciones, ni de brillantes decisiones. Yo decido aceptar, yo decido invitar. No. Somos la obra maestra de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. El desafío ahora no es solo ver a Cristo en nosotros, sino vernos nosotros en Él. Y bueno, de pronto después de mirar este texto, tú estarás pensando quizás ahora que me oyes, o que oyes mejor esta exposición de la palabra, bueno, pastor, pero entonces qué complicado. Entonces, ¿cómo llevo una persona a Cristo? Yo ya tenía un libreto, yo le hablaba del Señor, le hablaba del peligro del infierno, de las bondades del cielo, y lo llevaba a repetir la oración. Entonces, ahora, ¿cómo llevo a alguien a Cristo? Mira, exponlo a la palabra y permítele ver a Cristo en ti. No lo lleves a Cristo, lleva a Cristo a Él, manifestado a través de tu vida. Conviértete en una atractiva exposición de la riqueza de su gracia, y todo lo demás lo hará el Espíritu Santo de Dios por su palabra.
Es que, pastor, yo andaba buscando como la oportunidad, que me diera la oportunidad para ponerlo a repetir la oración. Exponlo a la palabra y permítele que vea al Cristo que te habita. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias, Señor. Qué especial reconocer la obra perfecta de Dios en Cristo Jesús. Qué lindo apreciar que somos tu obra maestra en Cristo. Pero también qué descanso entender que no son mis obras las que me hacen merecedor de nada, que simplemente soy alcanzado por tu gracia, resucitado en Cristo, trasladado a un nuevo hábitat que es Él, por la obra perfecta de Él, y para manifestar todo lo que de antemano tú preparaste. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a todo el tiempo ser la más clara, nítida y atractiva exposición de las riquezas de la gracia de Dios. Que cada persona al vernos, al oírnos, pueda verte a ti y escucharte a ti, Señor. Y que el Espíritu Santo de Dios lo lleve a ser alcanzado por la gracia y el favor de Dios, y nazca de nuevo para vida eterna. Aleluya. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y así como sabemos de la presencia del viento porque lo sentimos, pero no vemos de dónde viene, cada persona entenderá que fue alcanzado por la gracia de Dios y que ha nacido de nuevo, aunque no tenga la capacidad de explicar cómo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, para movernos en todo aquello que de antemano preparaste para nosotros. En Cristo Jesús. Amén.